Hola muchachos, muchachas, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Espero que se encuentren bien. Más o menos el mismo mensaje que les he ido entregando en el último tiempo. Eh, que se cuiden ustedes, que cuiden a sus familias, ¿verdad? Que sean prudentes en este tiempo. Ya estamos viendo que la situación está bastante compleja, por lo tanto es tiempo de cuidarse. Y como conversamos también, o lo que pudimos avanzar en nuestra clase virtual, les decía, vamos a seguir con esta dinámica en la cual ustedes van a tener primero el material y posteriormente vamos a realizar la clase de manera tal que la clase sea un espacio, la clase virtual sea un espacio en el cual ustedes puedan aclarar dudas, ¿verdad? Podamos compartir ejercicios y podamos resolver el aprendizaje desde esa lógica. Les decía yo que es muy importante que en este periodo, que en esta época no dejen, ¿verdad? El tema de los estudios, la preocupación, el interés, ¿verdad? Más allá si es lenguaje su área predilecta o no, ¿verdad? Eh, que no pierdan el interés por educarse, por aprender cosas nuevas, que eso es fundamental. Bien, estamos nosotros entonces en discurso argumentativo. Nuestra idea siempre es trabajar en torno al objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Al OA central, que es la comprensión de textos, de diversos textos, ¿verdad? En este caso estamos abordando específicamente la comprensión de los textos argumentativos. Y para eso, entonces, teníamos que conocer las características de este discurso. En esta primera parte voy a hacer una breve síntesis de todos los aspectos que hemos abordado y finalmente nos vamos a dedicar al trabajo de los tipos de argumento, que fue lo último que vimos, y la clase de hoy quiero reforzar ese elemento, quiero que trabajemos, ¿verdad?, con algunos casos para que podamos ir viendo allí las características específicas de cada uno de estos discursos. Bien, decíamos entonces que el discurso argumentativo es un discurso que se caracteriza, ¿verdad?, por la idea del consenso, por la idea de llegar a un fin común entre los distintos interlocutores. Teníamos, ¿verdad?, un sumario bastante ambicioso, la idea de las características, la situación enunciativa, la estructura de la argumentación, los puntos de vista, los tipos de aserción y los tipos de argumentos, ¿verdad?, racionales, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, para dejar entonces la construcción de argumentos y los modos de argumentación para una clase posterior. Así también la idea de las falacias argumentativas. Como parte entonces de este examen preliminar del discurso argumentativo, dábamos tres características fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de querer comprender este tipo de discursos. Primero, que posee un carácter cotidiano, y esto no solo se da en torno a cómo se produce la comunicación, sino que lo extendería yo hacia los temas. La argumentación es necesaria porque los temas que cotidianamente y constantemente estamos enfrentando son polémicos o generamos polémica a partir de ellos. Por lo tanto, es importante asumir una perspectiva de naturalidad, ¿verdad? De normalidad a la hora de enfrentar un texto argumentativo, a la hora de reconocer, por ejemplo, las ideas de otro frente a un tema, cualquiera sea este, ¿verdad? Pero, pero no dejarnos sorprender, ¿verdad? Por esta fuerza muchas veces que acompaña el discurso argumentativo y que muchas veces o nos pasma, ¿verdad? O nos ciega, ¿verdad? Y de pronto nos sentimos un poco en la incapacidad del debate, del contestar, ¿verdad? Del generar mi propio razonamiento. Temas cotidianos, la necesidad de argumentar es cotidiana. De ahí también entonces su naturaleza dialógica, como un discurso que siempre se construye hacia otro, y lo conversábamos también, lo importante que resulta en esa lógica, la idea de la argumentación para la construcción de una sociedad más democrática. ¿Mm? Repitámoslo entonces, el emisor es un sujeto que tiene un dominio del tema, que forma una perspectiva acerca de él, que transmite, que le otorga, ¿verdad?, subjetividad
a ese tema, porque es su perspectiva en la forma particular que él ve el problema. Un tema que es controversial, que es polémico, que genera entonces esta toma de posturas ante él. No es un tema imparcial, no es un tema neutral, sino que todo lo contrario, es un tema que concita la discusión. La finalidad, ya acá teníamos algunos primeros alcances, ¿verdad? Como convencer o como persuadir, y eso inmediatamente entonces nos colocaba en el escenario de las posibilidades argumentativas, sean estas racionales o sean estas emotivas. El convencimiento es el procedimiento lógico y racional, ¿verdad? Para cambiar el pensamiento o la conducta del otro, mientras que la persuasión es el mecanismo afectivo, emocional, retórico, ¿verdad? A través del cual queremos, ¿verdad?, que otro asuma nuestra idea o nuestra conducta. El lenguaje, como siempre, es un espacio abierto a la discusión y a la creatividad, y la argumentación no se exime de aquello. Si bien tenemos como parámetros la idea de un acto de habla asertivo, ¿verdad? Un emisor que es capaz de afirmar o negar la realidad dependiendo de los grados de certeza que su dominio de tema le permita, en verdad, y por lo tanto se promueve una relación asimétrica desde la postura o desde la perspectiva ideológica en el discurso, y eso es muy interesante entonces de tenerlo en cuenta. Cada vez que generamos una controversia, cada vez que generamos una toma de postura ante un tema controversial, ineludiblemente estamos poniendo en juego nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestra forma de ver la realidad. Por lo tanto, hay una toma de postura ideológica, y esa ideología, ¿verdad?, que tenemos que encontrar, que tenemos que manejar no solo para fundamentar nuestra percepción, sino que también tenemos que dominar para poder entender, comprender y analizar la perspectiva del otro, es la que genera esta diferencia. No entendida como desigualdad, sino que como diferencia. La idea de la relación asimétrica. Y finalmente los parámetros, ¿verdad?, de la función apelativa, entendiendo que es un discurso hecho para otro, y la naturaleza de un lenguaje que tiende hacia lo oculto y formal, pero que también reconocemos en las otras modalidades, ¿verdad?, de niveles lingüísticos o de registros de habla, también se puede desarrollar. De allí a una materia fundamental como es la idea de la estructura de la argumentación, recordar la naturaleza sistémica del discurso argumentativo, naturaleza que en otras estructuras lingüísticas, ¿verdad?, no se da de la manera tan cohesionada como sí se exige para el discurso argumentativo, sobre todo a la hora de la producción de textos. Ojo con esto. No necesariamente en la comprensión de textos vamos a encontrar todas las partes de la estructura argumentativa. No es una, ¿cómo decirlo? No es una exigencia, no es que todos los textos vayan a tener todos estos elementos estructurales. Sí hay algunos que naturalmente van a estar siempre incorporados, como es la triada, ¿verdad?, de la situación, la perspectiva y la defensa. Esos tres elementos siempre tienen que estar en un texto argumentativo, de lo contrario estaríamos hablando de otro tipo de texto, ¿verdad? Como el caso del comentario, en el cual se eximen, ¿verdad?, las razones, se ausentan los argumentos, ¿verdad? No tenemos la estructura de base, y por lo tanto solo nos queda, ¿verdad?, la percepción, la opinión del emisor. De allí a que se entienda como una exposición de subjetividad más que una defensa de una idea. Por eso es que no hablamos de argumentación y hablamos de comentario, que tiene una situación problemática, que tiene un suceso, ¿verdad?, del cual se deriva esta percepción, al igual que en la estructura argumentativa, pero carece de bases. La primera entonces, la primera fase, la fase que hemos denominado punto de vista, ¿verdad?, o posicionamiento del emisor, siempre va a existir, siempre va a estar, al igual que la segunda fase, la más importante dentro de esta materia que revisamos, como es la fase de argumentación, materializada en las bases, también va a existir siempre necesariamente, y la fase que quedaría, ¿verdad?, en una deriva
¿verdad? Práctica, más bien dicho, no sistémica, porque como lo hemos mencionado en otras oportunidades, al incluir garantía y respaldo hacemos más sólida esta estructura sistémica, pero sí también es preciso señalar que garantía y respaldo muchas veces son estructuras prescindibles en los textos de comprensión. No debería ser para ustedes prescindible en el ámbito de la producción, es decir, en el ámbito de construir textos, pero sí vamos a poder encontrar textos que carezcan de garantía y respaldo. Entonces, hay una situación, hay un suceso, ese suceso genera, ¿verdad? Suscita eh, una toma de postura frente a la realidad, la cual se materializa en una tesis, una afirmación o negación, la cual debe ser fundamentada, ¿verdad? Defendida a través de las bases y entonces entre las tesis y la base un nexo de coherencia, ¿verdad? Por lo tanto, un elemento semántico dentro de la estructura argumentativa es la garantía, la cual me permite unir la tesis con la base, y el respaldo, ¿verdad? Que al igual que la garantía, están directamente conectadas con la realidad, con los sucesos, entonces vienen a generar un apoyo sustantivo, un apoyo determinante a la hora de argumentar. Bien, entonces, lo último que revisábamos eran los tipos de aserción y los tipos de argumento. Vamos a concluir este video con los tipos de aserción para recordar entonces no solo estas clases específicas de tipos de afirmaciones, ¿verdad? O tipos de negaciones, como actos de habla, que generan o que inician, ¿verdad? Que motivan el surgimiento de un discurso argumentativo. Entonces, no solo como para recordarla, sino que para ir haciendo sentido a la globalidad del discurso argumentativo, entendiendo que este discurso tiene o se dirige hacia una finalidad eh, sociocognitivamente, ¿verdad? Analizándola bastante densa, como lo es, lo repito, cambiar el pensamiento del otro o cambiar la conducta del otro. Entonces, esas estrategias se comienzan a dibujar desde el tipo de aserción. ¿Qué quiero decir? Si hay opción, ¿verdad?, de convencer o persuadir, o imagínense el caso, ya lo vamos a ver más adelante, que sean las dos las opciones, ¿verdad?, convencer y persuadir, ya que no se excluyen entre ellas, ¿verdad? Esa línea de trabajo va a estar dibujada desde la aserción. Si yo construyo una tesis lógico-racional, estoy condicionando el discurso hacia una línea del convencer, mientras que si construyo o elijo producir mi discurso desde la condición retórica afectiva, naturalmente voy a estar dirigiéndome hacia una finalidad persuasiva. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Porque es importante entender que el trayecto, la finalidad discursiva no está, ¿verdad?, definida o no está establecida en las últimas partes del texto del discurso, sino que fíjense ustedes bien, se sienta al inicio, en la base de la construcción discursiva, tal es como lo revisamos acá, la construcción de las tesis. Dentro de la lógica racional, dos distintas, la certeza versus la probabilidad. La certeza como seguridad absoluta, decíamos, ¿verdad? Los verbos copulativos del ser, estar, resultan claves para la construcción de este tipo de tesis, así como la probabilidad, ¿verdad? El parecer o el potencial, ¿verdad? El podría está también como elemento clave allí para marcar esta construcción. Solo mencionar entonces que no hay ningún elemento que haga que un mecanismo sea más válido que el otro, solo va a depender de la relación contextual que tengan los interlocutores, ¿verdad? Y entonces que no hay mayor ventaja entre una tesis racional de certeza versus una de probabilidad o una de naturaleza retórica afectiva. Solo es el contexto, la situación comunicativa específica la que va a permitir señalar si una es más adecuada que la otra. Bien, dejemos esto hasta acá. En el video que sigue continuamos.